Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Muy buenos días, muy buenas tardes. Un saludo para cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Estamos de nuevo en este programa Pensándolo Bien y queremos, como siempre, darles la bienvenida, agradeciéndoles porque ustedes son fieles y porque sabemos que tienen el deseo de que este evangelio sea predicado a todo el mundo. Así que agradecemos que compartan, que le pongan sus comentarios, siempre nos benefician, nos ayudan muchísimo y sobre todo nos dan alguna orientación. Y también no olviden darle un like, que todo esto favorece para que podamos continuar. Cada día damos gracias a Dios porque nos permite amanecer y ahora estamos de nuevo con nuestros compañeros y amigos, el pastor Eleazar de Gracia. Bienvenido, Mu- Eleazar. Muy buenos días, Guevara, y Y el también a nuestros pastor, escucha. muy bien, el pastor Jorge García también. Sí, aquí estamos por la gracia de Dios otra vez participando junto a ustedes de este maravilloso trabajo, esta maravillosa actividad. Y qué bueno que ustedes nos escuchan. Nosotros agradecemos eso de todo corazón y esperamos que juntos podamos crecer a la semejanza del Señor Jesús. Amén. Muy bien, eso es nuestro deseo, por eso estamos haciendo este trabajo que nos ayuda a nosotros mismos también a crecer. Ahora, siempre comenzamos con una palabra de oración y Pastor de Gracia, por favor, ayúdanos. Claro que sí, vamos a orar. Bondadoso Padre, que estás en los cielos en esta mañana, estamos agradecidos contigo por este nuevo día que nos das y por esta oportunidad de compartir con otros tu palabra. Aquí mientras platicamos nosotros los pastores, queremos pedirte que tú seas quien guíe, dirija nuestra mente, que podamos reflexionar en la palabra que habremos de estudiar en esta mañana, que tú abras nuestro entendimiento y también te pedimos por nuestros escuchas o los que están mirando este programa, que tú les permitas entender el mensaje de este día, que es de tu palabra. Gracias porque tenemos la seguridad de que tus promesas son ciertas y hoy al estudiar un capítulo más de estos eventos de la Biblia futuras, te rogamos que tú nos ayudes a ser dócil y abiertos para recibir tu mensaje, entenderlo y practicarlo en nuestra vida. Amén. Y queremos agradecértelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos estado mencionando un poco ya sobre la segunda venida de Cristo y algunas de las señales. Así que en esta oportunidad, solamente como un resumen, mencionamos el hecho de que la predicación del Evangelio divide al mundo en dos grandes grupos, ¿verdad? Los creyentes y los no creyentes, o los que creen en un evangelio equivocado, un evangelio falso. Ahora vamos a entrar un poco en una de las cosas que probablemente a muchas personas les da temor, pero no debería, por el simple hecho de que estamos recibiendo las buenas noticias y si tomamos la decisión correcta de servirle a Dios, entonces no tenemos nada que temer. Y este tema tiene que ver con las plagas finales. ¿Cómo serán esas plagas? ¿Cuándo comienzan a caer? ¿Son estas plagas literales? ¿Son reales? Eso vamos a tratar de conversar en esta oportunidad. Porque, como ya hemos dicho, los que rechacen el Evangelio de Cristo irán, dice 2 Timoteo 3:13, de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que al final solamente vamos a tener dos grupos de personas, los creyentes y los no creyentes. Ahora,
a mí me gustaría comenzar un poquito pensando en que estas plagas de las cuales se habla en la Biblia son, dice, de acuerdo a Apocalipsis 14, del 9 al 13, son el castigo final de Dios para aquellos que rechazaron su evangelio y que reciben la marca de la bestia. Y dice que son sin mezcla de misericordia. ¿Por qué creen que van a ser sin mezcla de misericordia? ¿Por qué la Biblia nos dice que esas plagas ya no tienen nada de la bondad del amor de Dios? ¿Qué es lo Ah, que va a ocurrir entonces con eso? yo creo que después de haberse predicado el Evangelio, que es lo que estamos mencionando hace un momento, el Evangelio casualmente es para decirle al mundo que a pesar de que están eh, haber pecado y, y recibir las consecuencias del pecado, eh, Dios nos ha dado unas buenas nuevas, como Él ha hecho todo lo que ha podido para que nosotros podamos eh, tener una esperanza de vida eterna. Así que creo que cuando habla de estas plagas sin mezcla de misericordia, es porque las personas han sido advertidas y ellos en rebelión han escogido llevarle la contraria a Dios. Así que Dios no puede ya más hacer nada por ellos. Eh, y por eso creo que el resultado es por la rebelión de ellos mismos. Bueno, sí, yo quisiera leer aquí en Segunda de Pedro 3, los versículos 8 en adelante. Nos dicen, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. En el deseo divino, en el anhelo divino, lo ideal es que todos respondan positivamente al llamado, a la invitación que viene de Dios. Pero como no sucede eso, la respuesta de los que prefieren seguir sus propios caminos sigue siendo la misma. Entonces Dios tiene que, es decir, al mismo tiempo que Él es verdad, justicia y misericordia, Él también tiene que defender la causa del bien. Por lo tanto, Eh, estos juicios vendrán sobre los malvados sin eh, misericordia. otra cosa que me viene a la mente es que cuando las plagas comiencen a caer sobre esta tierra, es porque también aquellos que han rechazado la invitación, no solamente la han rechazado, sino que se han vuelto violentos contra el pueblo de Dios obediente. Como dice en un texto bíblico que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, hacer lo que Él dice, padecerá persecución de los incrédulos. Así que además de ellos no aceptar el Evangelio, se oponen al pueblo de Dios y tratan de destruirlo. Entonces, por eso llegó el momento en que Dios va a actuar para defender a su pueblo y para darles a ellos lo que merecen por haber rechazado el regalo que Dios les da. Así que yo creo que en Daniel capítulo 12, versículo 1, cuando se habla de ese tiempo final en que habrá una angustia y que tanto Mateo como Lucas dice que será tiempo también de angustia y los hombres estarán secándose por el temor de la expectación y las cosas que sobrevendrán a la tierra. Pero Daniel 12:1 dice que ese va a ser un tiempo de angustia sin precedentes. Y es un tiempo de angustia tanto para los creyentes como para los incrédulos. ¿En qué sentido será un tiempo de angustia para los creyentes?
¿Y en qué sentido para los incrédulos? Pienso que en el sentido para los creyentes es que el odio que sentirán las personas por los creyentes, creyendo o pensando que ellos, los creyentes, los hijos de Dios, son responsables de las tremendas catástrofes que estarán viniendo al mundo, ese enojo se traducirá en deseo de eliminarlo, ¿verdad? Entonces, por eso viene la persecución y va a ser el tiempo de problema, de angustia para los hijos. Pastor, también creo que además de que las personas van a estar, la reacción de perseguir va a ser sufrimiento para el pueblo de Dios, también hay un detalle que debemos de mencionar y es que para entonces, cuando las plagas comiencen, ya se habrá cerrado la puerta de la oportunidad, la puerta de la gracia, como le llamamos, estará cerrada. Y nosotros como individuos, aunque sabemos que en el cielo hay un juicio y que ha terminado ese juicio a favor del pueblo de Dios, nosotros eh, no sabremos cuál ha sido el fallo acerca de nosotros. Así que hay una preocupación si habré sido sellado para la vida o no. Claro que habrá evidencias de que las plagas van a caer solamente sobre los impíos y que los hijos de Dios no los tocará ninguna. Así que la esperanza en ese momentito es que no hemos recibido ninguna plaga y por lo tanto estamos, pero de 100%, no sé si ustedes están de acuerdo, 100% no estamos seguros cuál ha sido la decisión que se ha hecho en el cielo, en el tribunal del cielo. Lo que yo entiendo es que el pueblo de Dios va a sufrir la persecución por causa de que hicieron la decisión de servir a la causa de Dios. Es decir, hicieron su decisión atendiendo la invitación divina de estar de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Todo esto, para el pueblo de Dios, esto debe ocurrir antes de que se cierre el tiempo de gracia, cuando todavía los casos casos individuales no han sido terminados de juzgar, porque en el momento en que se cierre la gracia, cada uno habrá hecho su propia elección para bien o para mal, para muerte o para vida eterna. Por lo tanto, el castigo que viene ya en forma de plagas, que son 7, las últimas, es un castigo que está destinado a los que finalmente echaron su suerte con la causa del enemigo, o sea, con Satanás. Los perseguidores. Ok, Bien. entonces podemos decir que para el pueblo de Dios será angustia por la inseguridad que tendrán de si sus pecados han sido o no perdonados, si su Exacto. caso ha sido favorable o no, y por la persecución que van a, a sentir de parte de los malos. Y para Correcto. los malos va a ser tiempo de angustia porque estarán recibiendo las 7 últimas plagas. Ahora, siendo que esa es la forma en que Dios va a, como dijéramos, a guardar a sus hijos, a decir a sus hijos que Él está a su lado y los malos van a estar ya sin la protección de Dios, entonces comenzarán a caer las últimas plagas, que como ya dijimos, indicarán que ya no hay más gracia, ya no hay más intercesión por el hombre, porque cada uno tomó su decisión. Ahora, en qué consisten esas plagas de las cuales se habla en Apocalipsis capítulo 16 y creo que también en Apocalipsis capítulo 15, versículo En el 8? 15 solamente se hace se habla de las plagas, pero el capítulo 16 completo es El 16 donde están
bien Todas las plagas, definidas cómo van a ser, ¿verdad? correcto. Pero entonces, ¿cuáles son esas plagas? ¿Son estas plagas literales o son simbólicas? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, cuando atendemos el escrito bíblico, descubrimos que su texto, su contenido, indica al mismo tiempo que dice en qué consiste la plaga, también dice qué regiones del planeta van a ser afectadas. Sería bueno entonces que vayamos allí a la Biblia misma y leamos. Yo quisiera leer por lo menos dos de ellas, la primera y la segunda, en Apocalipsis 16, los versículos 2 y Eh, 3. Pastor, antes de que usted lea, Sí, ¿podría hacer un comentario? sí, claro. Este, yo quisiera decir que aunque el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico, donde están involucrados poderes que conocemos actualmente, pero este mensaje de Apocalipsis es específicamente para el pueblo de Dios. Y por eso no se revelan los nombres que están involucrados en este conflicto. Pero creo que aparte de algunos detalles, al mencionar estos poderes, se usan los términos ya usados simbólicos. Sin embargo, las plagas no va a esconder nada, simplemente creo que son literales. Van a ocurrir en forma literal, excepto la referencia que se menciona a estos poderes que hoy existen En, en- sobre la tierra. en otras palabras, los sufrimientos y las plagas que se describen van a ser literales. Lo que no se ha revelado son, vamos a decir así, los nombres de los actores principales. Correcto. Esos son simbólicos, se mantienen en símbolos. De Muy bien, acuerdo, Pastor García, que háganos sí, el favor de leer ahí. de, de acuerdo a lo que señaló el pastor de Gracia, entonces significa que los efectos de ellas van a ser literales, pero que se sigue usando el recurso del simbolismo para referirse a los individuos, personajes, autoridades o lo que esté involucrado en estas plagas en la aplicación de ellas. Voy a leer entonces dos, como dije, pero voy a comenzar con el versículo 1 de Apocalipsis 16. Y dice entonces, oí desde el templo, la procedencia de la voz era desde el templo, que decía a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La orden para derramar el contenido de esas copas, que daría como resultado las plagas, era una orden proveniente del templo de Dios. Fue el primero, dice el versículo 2, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí hay un dato interesante. Hasta ahora hemos estado pensando también en si estas serán universales o si serán regionales. Pero esta primera, el texto bíblico dice que la copa fue derramada sobre la tierra. Está usando aquí una expresión general. No está diciendo si es una parte. Luego la segunda, que se da en el versículo 3, dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. Estas dos contienen, diríamos, como diríamos, partes del planeta que por la manera en que está expresado el texto, pareciera decir que van a abarcar todo el contenido en el planeta completo. Así que ahí está
un buen asunto para reflexionar. Una de las cosas que he podido detectar mientras he leído este capítulo 16, todas las plagas, es que parece que las personas afectadas por las plagas no se van a morir por una plaga. Da la impresión de que van a estar sufriendo hasta que termine la última plaga. No sé si ustedes están de acuerdo con esa observación. ¿Podrían Aunque, comentar? aunque no se especifica si viven o mueren durante las plagas, aparentemente el hecho de que antes se ha dicho en el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del segundo y del tercer ángel, que quien adore a la bestia y a su imagen va a recibir las plagas de Dios y mezcla de misericordia, pareciera indicar que ya las personas no van a morir. Tendrán que pasar muy a su pesar, vamos a decirlo así, tendrán que pasar por esas plagas, porque ¿Ustedes recuerdan un rechazaron la verdad. texto? Hay un texto que no me viene a la mente, pero quizás ustedes lo recuerdan, donde dice que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Si Sí, alguno se acuerda dónde está, Apocalipsis 9:6. Ajá, está allí en Apocalipsis 9:6, donde dice, aunque no se refiere específicamente a las siete últimas plagas, creo que está mencionándolo con relación a las trompetas más bien. Ujú. Sin embargo, es probable que sea aplicable también a esto, porque ¿Quieren leer? a lo menos yo razono pensando en esto, ¿verdad? Que dice que los hombres tienen que pasar por un sufrimiento sin la misericordia de Dios. Y pienso que la muerte, cuando se está en un sufrimiento extremo, es una muestra de misericordia de Dios, Sí, porque sería terrible que una persona que está con un cáncer terminal nunca pudiera morir, tuviera que vivir permanentemente sufriendo una clase de dolor tan grande como eso. Eso es lo que me hace a mí pensar que probablemente las personas tendrán, aunque no quieran, que beber la copa de la ira de Dios. Porque, y aquí en estos versículos que leíste, Jorge, un poquito más adelante, cuando habla de la tercera plaga, que vino la maldición sobre las aguas dulces, primero sobre las aguas del mar, y la tercera es sobre las aguas dulces, entonces nos damos cuenta que las personas están sufriendo esas plagas y sin embargo no sienten ningún deseo de arrepentirse y los ángeles o las voces que se mencionan ahí dicen, Señor, tú estás siendo justo con ellos porque ellos han derramado la sangre de tus hijos, ahora les estás dando a beber a ellos sangre. Es una retribución por la maldad que ellos cometieron contra los hijos de Dios. eso que tú estás mencionando, Pastor, en el versículo 5, ese versículo no lo hemos leído todavía, donde se escucha a los ángeles hablar. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. O sea que a través de los siglos, el pueblo de Dios ha sufrido muchísimo. Ha sufrido los abusos de una persecución que duró por más de 1000 años y torturas terribles por parte de casualmente de ese poder que está en simbolismo allí. Así que llegó la hora en que se hace justicia, donde los
donde todos esos que sufrieron van a ser vindicados. Y eso le hará ver al mundo que aunque Dios es paciente en su castigo, nunca se va a olvidar de lo que a su pueblo le han hecho. Es que definitivamente, como mencionas, a través del tiempo el pueblo de Dios ha sufrido de diferentes maneras, pero en este tiempo especial de angustia, el odio de los malvados ya no tiene límites porque el freno del Espíritu de Dios habrá sido retirado de ellos. Entonces quedan bajo el dominio completo de Satanás. Y el gran propósito de Satanás ha sido y es siempre exterminar al pueblo de Dios, porque él quiere ser reconocido como Y, el Dios de este mundo. y una cosa más quisiera decir antes, Pastor García, un momentito. Este, las personas que estén aquí bajo estas plagas no han destruido o no podrán destruir al pueblo de Dios solamente porque Dios ha intervenido y no lo ha permitido. Pero si hubiesen podido hacerlo, ellos los hubieran matado a todos. Así que el intento de destruir es tomado por el cielo como un hecho de que ya se hizo, que ya se cometió. Sí, lo que quería decir es que necesitamos recordar a lo largo de estas, de la explicación que estamos dando de estas 7 últimas plagas, que todas ellas ocurren cuando el tiempo de gracia se ha cerrado, cuando cada quien ha hecho su propia decisión. Es decir, los que van a ser castigados por medio de estas 7 plagas no tienen más que escoger ahora, eligieron eso. Y eso es lo que van a recibir. Ya no hay intercesión, no hay nada que escoger. Es que eso es exactamente lo que dice el capítulo 14 de Apocalipsis y en los versículos del 9 en adelante. El tercer ángel decía a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Es decir, el castigo de Dios debe ser sufrido ya sin mezcla de misericordia porque ya no hay intercesión. Ya la gente rechazó la verdad de Dios. Y esto es lo que nosotros quisiéramos que nuestros oyentes tuvieran bien claro. Este es el momento de prepararnos para aceptar la autoridad de Dios a través de su palabra. Si nosotros no fundamentamos nuestra fe, nuestras creencias en lo que dice la Biblia, no en las interpretaciones que los hombres le dan a la Biblia o le están dando ahora a la Biblia, entonces nosotros vamos a ser del grupo que, aunque sufrirá, tendrá la certeza de la liberación, de la intervención divina. Sí. Ahora, ajá, en la siguiente plaga, cuando se menciona aquí, sí, perdón, No, sigue. ok, en la siguiente plaga se menciona algo interesante que va a caer, que es o que va a venir, que es el calentamiento del sol. Ahora mismo se está hablando de que debemos evitar el calentamiento del sol, el calentamiento del planeta. Y se supone o se dice que nosotros podemos evitarlo. Pero ¿podrá el hombre evitar eso? Cuando aquí en la Biblia dice claramente que el sol en un momento dado va a calentar, no importa lo que el hombre haga. ¿Podemos salvar nosotros al planeta entonces? Yo diría que absolutamente no. Dios, que ve todo por adelantado, porque Él es Dios, sabía que el hombre llegaría a hacer esto. Así que Dios solamente está cumpliendo
la profecía, con esta acción, el ser humano ha venido destruyendo gradualmente este planeta. A través de la industrialización del mundo se han cometido tantos y tan graves errores que finalmente ahí tenemos los resultados. Y este es un elemento inamovible del cumplimiento de la profecía. Así que esto sigue adelante. Ya escapó del alcance de las manos del ser humano. El versículo 9 justamente es el que, 8 digo, es el que dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Estamos leyendo Apocalipsis 16, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron. Los hombres se quemaron. No hay manera de evitarlo, mis hermanos y amigos, a menos que tú decidas estar al lado de Cristo. Es que la Biblia es clara en este sentido y por lo tanto no nos dejemos engañar con un falso evangelio que pone al hombre como el salvador del mundo, cuando la Biblia dice con toda claridad que el único salvador es Cristo Jesús. El sol, dice, le fue dado quemar a los hombres con el gran calor. ¿Y qué van a hacer los hombres? ¿Cuál es la respuesta al castigo de Dios? Siendo que ya han rechazado toda voz de Dios. Bueno, la respuesta aquí dice que blasfemaron el nombre de Dios. Ya no hay ablandamiento del corazón. Ya esto lo que viene a lograr es nada más intensificar la rebeldía del ser humano contra Dios. ¿Correcto? Entonces quiere decir que, que las plagas no van a convertir a nadie. Solo Ya hemos revelan. dicho, ya Solo hemos dicho revelan que lo que hay adentro de cada uno. del corazón y ya no va a cambiar. Por eso hemos dicho que cuando las plagas comiencen es porque ya todo el mundo estará de un lado o del otro. Y Dios y aquellos que han sido sellados para Dios, como se menciona que serán sellados, es para que ninguna de las plagas los toque, ¿verdad? Ellos estarán exonerados de esos castigos. Ya mencionamos que el primero es úlcera, pues los hijos de Dios no sufrirán ninguna úlcera. La segunda habla del mar y la tercera habla de los ríos y la fuente de las aguas. Y el cuarto, el calentamiento del sol, de una manera que va a quemar a los individuos. Hoy, en la actualidad, cuando se habla del recalentamiento global, sabemos que eso como una señal de que el sol, están ocurriendo cambios en el sol, pero esa no es la plaga. La Todavía no. plaga es cuando llegue este momento que ya se cerró la puerta, entonces esa es la plaga. Y yo Porque creo que explico eso porque hay muchos cristianos, he escuchado que piensan que alguna de estas cosas como la plaga del COVID-19 es una plaga de Apocalipsis. No tiene nada que ver con eso. Las plagas serán después que empiece los juicios de Dios y que la puerta está cerrada y los hombres han tomado una postura, un lado o el otro. yo quiero decir algo, Eleazar. Fíjate que lo que se está proponiendo actualmente es que para poder salvar al planeta y darle descanso a la Tierra, se descanse un día en todo el globo, el mismo día en toda la Tierra. Y ese día se propone que sea el domingo. Encontramos en la Biblia que el domingo es el día del sol. Sol. Históricamente era el primer día de la semana cuando se adoraba al sol de parte de los paganos. Y Es cuando se interesante. está proponiendo hoy que sea el domingo, el día del sol, el que sea el día de guardar y supuestamente en conmemoración de la resurrección de Cristo, entonces nosotros estamos colocando a la naturaleza y particularmente al sol como si fuera el Dios. Y el Señor
está indicando con claridad al decir que el sol va a calentar y va a quemar a los hombres, diciendo con ello que no es ningún dios la naturaleza, ni el sol es la naturaleza, ni el día de adoración que se propone es el día correcto. Qué Amigos, tremenda, es qué que tremenda esto, semejanza hay aquí de las plagas de Egipto con las últimas plagas que visitarán esta tierra. hay alguna semejanza, claro que sí, en muchos Es sentidos. interesante lo que acabas de decir. El sol a quien los hombres enemigos de Dios añoran y adoran, se va a convertir en su propio juez. Ujú. Y entonces se va a rebelar contra ellos mismos. Exacto. Es que ese es el problema que muchos no captamos y nosotros quisiéramos que los que escuchan este programa pudiesen entender. Hay una conexión en cada una de las advertencias bíblicas cuando habla de adorar a la bestia y a su imagen y recibir su marca o su sello. Estamos hablando, mis queridos amigos, de un evangelio espurio, falso. Son doctrinas, dice la Biblia, de demonios que buscan engañar, camuflajeándolas con intenciones aparentemente muy loables, muy bonitas, pero que son una ficción por cuanto no están fundamentadas en la palabra de Dios. No es el hombre el que va a salvar el mundo, es Dios el único que puede salvarlo y ya lo realizó en la cruz del Calvario. Es asunto de que nosotros tomemos la decisión de aceptarlo, reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, Amén. cuando leemos el asunto de las plagas, nos damos cuenta que hay algunos elementos interesantes cuando pasamos a la plaga número 5. ¿Qué dice el versículo 10 y el El 11? 10, el 10 en Apocalipsis 16, Ajá, Correcto. correcto. el 10 en el capítulo 16 dice así: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor. El trono de la bestia fue afectado con esta quinta plaga. Ajá, Un trono es una base de autoridad. Aquí correcto. está refiriéndose entonces a una autoridad que se ha levantado por sí misma, no ha sido delegada por Dios, pero se está arrogando esa autoridad. Y se proclama como santa. Es una Sí. sede, un lugar, un asiento donde emanan todas estas órdenes para el mundo y se considera santa, santa sede, el asiento santo. Dice la Biblia que ese trono va a recibir un castigo. Pero las tinieblas, ¿en qué sentido las tinieblas pueden causar un dolor tan grande? ¿Qué piensan ustedes? Hay algo interesante y es que la cuarta plaga, que era el recalentamiento del sol Ajá, hasta quemar a la gente, y de pronto la siguiente es todo lo opuesto. Viene, dice ahí que se vuelve tenebroso, o sea, frío. Así que ese contraste hace mucho daño. Así que eh, se volverá tenebroso y frío, me imagino yo, cuando dice que se muerden es lo que dice lengua ahí, del dolor, la lengua del dolor. las lenguas de dolor. Quiere decir cuando una persona está temblando y la quijada no tiene control y de pronto pues empiezan a morderse uno mismo, ¿no? Como No me se ha olviden, dado. noten que en el versículo 11 dice por qué razón también se está mordiendo la lengua. Todavía están los efectos de la primera plaga. Versículo 11 dice: Sí, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Así que no es solamente las tinieblas, todavía hay efectos de la primera plaga en ellos.
Las úlceras dice que están todavía. Y por otro lado también, como esta sede pretende ser santa, ha estado emanando órdenes contrarias a la voluntad de Dios, ha oscurecido en el sentido espiritual la verdad de Dios, el ministerio intercesor de Cristo Jesús lo ha estado oscureciendo, colocando otros intercesores en lugar de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, es también, vamos a decirlo así, hay un aspecto simbólico aquí de que indica que sus enseñanzas no tienen luz en de la palabra de Dios y por lo tanto ahora vienen las tinieblas, pero estas tinieblas son literales y aparentemente van a durar por un tiempo porque van a causar que haya un frío extraordinario al punto, como dijiste, que no puedan controlar los movimientos de su cuerpo, de sus músculos, y estos entonces pierdan la capacidad de resistencia para el frío. Si solamente fuera una noche, sería rápido, ¿no es cierto? No Y, pasaría tanto. y es interesante notar también que esta plaga va específicamente sobre aquellos que Específicamente son los culpables de que la los gente se haya apartado de Dios. los maestros, los falsos maestros que han estado pretendiendo hablar de parte de Dios, enseñando un evangelio no fundamentado en las sagradas escrituras. Así que esta plaga indica justamente que no han tenido ni un ápice de verdad en lo que han estado diciendo y que se nota no solamente en los resultados espirituales del mundo, sino también en la plaga literal de tinieblas literales con las cuales van a ser castigados. Ahora, ¿qué de la sexta plaga? Ahí sí encontramos algunos elementos un poquito ah, tal vez difíciles para una persona que comienza a leer de las Sagradas Escrituras, porque menciona en el verso 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces, esta plaga dice que es derramada la copa sobre el gran río Éufrates. Ahora, la plaga es el hecho de que se seca el río Éufrates. ¿Qué dice? ¿Qué podemos decir con relación a esto? Rápidamente, tal vez, no vamos a hacer un estudio Sí. de esto, pero algunos detalles que en síntesis podemos decir sobre el río Éufrates. Yo pudiera mencionar que esta plaga sexta tiene mucho de simbolismo, ya que se refiere a cosas que van a ocurrir antes de las plagas. Antes de la plaga, lo que hace es como un recuento de cómo comenzó este asunto de los reyes que se han opuesto a Dios y luego va mencionando lo que va a ir pasando, va a pasar al final. Así que tiene mucho de simbolismo. Eleazar, déjeme leer tal vez algunas cosas que nos ayuden a entender algo de lo que ese simbolismo está involucrado, ¿verdad? En el capítulo 17 habla un poco acerca del castigo de la gran ramera y dice que esta ramera se sienta sobre muchas aguas. Las muchas aguas, se explica más adelante, son multitudes, naciones, pueblos que están apoyando a la gran ramera. La gran ramera es una mujer, es una representación de la iglesia que se apartó de la verdad de Dios, ¿verdad? Y entonces, Sí. al final, pretende hablar de parte de Dios y dirige a las naciones hacia el mal. Y está fundamentada su poder en la cantidad de personas, de gobiernos, de naciones y de individuos que la apoyan.
que la sigue, correcto. ¿verdad? Así que cuando dice que el río Éufrates se secó, está refiriéndose a un hecho histórico que ocurrió en el pasado, cuando Babilonia fue conquistada por los medos y los persas, desviando el cauce del río Éufrates que pasaba por el medio de la ciudad de Babilonia y proveía agua y seguridad. Por eso consideraban a Babilonia indestructible, que no la podían tomar otros enemigos. Pero al secar el lecho del Éufrates o bajar lo suficientemente las aguas, quedó un hueco en las paredes que parecían que no se podían romper de ninguna otra manera, las paredes que protegían la ciudad de Babilonia, y por ahí se introdujeron los ejércitos de Ciro el Grande para conquistar Babilonia, y Babilonia cayó. Así que ese secamiento del río Éufrates es solamente una referencia al hecho histórico de cómo fue conquistada Babilonia, lo que parecía imposible. Y al final, Dios nos está diciendo, este poder que pretende ser invencible porque pretende venir de parte de Dios, finalmente va a caer porque se le va a retirar el apoyo que recibe actualmente de las naciones económico y en todo sentido, y de los pueblos, las personas mismas se darán cuenta de sus engaños después de las tinieblas que han visto que no pueden hacer nada para detenerla como plaga, entonces se darán cuenta que han sido engañados. Exactamente. Yo tengo un parrafito de un comentario acerca de esta plaga. Es solamente parte del comentario en el libro titulado Secretos Revelados. Y dice, la batalla de Armagedón es el último intento de las fuerzas del mal por gobernar la tierra al pretender exterminar al pueblo de Dios. Las 7 últimas plagas contribuirán para debilitar por los 3 poderes demoníacos y los dirigentes políticos de este mundo. Al final, ellos, los dirigentes políticos y los poderes demoníacos, le retirarán su apoyo y la Babilonia espiritual colapsará. No es una Babilonia literal. Estos poderes fracasarán porque pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Correcto. Correcto. Es un sentido, se usan algunos símbolos espirituales para indicar una caída literal que va a tener. Así que la plaga en sí es, ¿cómo se llama? Tiene elementos Perder, simbólicos. sí, perder el apoyo de las naciones, de los individuos, ¿verdad? Y en un intento desesperado por mantener su posición, Babilonia, de la boca de ellos, dice Babilonia, el falso profeta, el dragón y la bestia, salen espíritus inmundos, es decir, que van a tratar de convencer de la boca. La boca es el instrumento del habla, ¿no es cierto? De la comunicación. Van a Sí. salir mensajes que procurarán reunir al mundo para pelear contra Dios en la persona de sus servidores, de sus hijos fieles. Por eso es que intentarán a través de un decreto de muerte eliminar para siempre a los seguidores de Dios, considerándolos los culpables de todas las desgracias, incluso de las plagas que están cayendo sobre ellos. Y eso es lo que ellos intentarán hacer. Y la batalla del Armagedón que se menciona ahí es exactamente la preparación para el último gran enfrentamiento entre los seguidores del mal, del enemigo de Satanás, contra los seguidores de Cristo Jesús. Y eso también está basado en algunos hechos históricos. Después quizás podremos explicar lo que es el Armagedón y qué es lo que eso representa para nosotros también en el asunto simbólico de Apocalipsis. Ahora, el tiempo se nos va rápidamente y quisiera tocar la séptima plaga
brevemente. ¿Qué nos dice con relación a la séptima plaga? ¿Dónde la encontramos en Apocalipsis 16? El Dice, 17. ajá, el versículo 17. ¿Podrías leer lo que nos dice? El Sí, claro, séptimo dice, ángel. y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darles el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Quizás sea necesario hacer en otro programa una explicación más amplia de esto. El tiempo se nos ha ido rápidamente, pero podríamos decir entonces que esta séptima plaga, los relámpagos, el terremoto, los granizos, son los que indican la culminación de, vamos a decirlo así, la venganza de Dios, el castigo de Dios contra aquellos que rechazaron su verdad. Cuando el Señor termine su intercesión en el santuario celestial, el verdadero santuario que dice Hebreos está en el cielo, y pronuncie las palabras de Apocalipsis 22:11, el que es justo sea injusto todavía, sea justo todavía, y el que es injusto siga siendo injusto. Cuando el Señor deje de interceder por los hombres, entonces vendrán estas plagas, sin mezcla de misericordia, porque ya nadie querrá convertirse. Y leemos vez tras vez en el capítulo 16 que los hombres no se arrepintieron, sino que blasfemaron de Dios. La oportunidad habrá pasado. El Señor nos dice, queridos amigos, hoy es el día aceptable. Amén. Hoy es el día de salvación. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Dios dice a través de Ezequiel que él no quiere la muerte del impío. Dios desea que tú, mi querido amigo, mi querido hermano, seas parte de los redimidos, pero depende de tu aceptación o tu rechazo del mensaje del Evangelio, el Evangelio puro de nuestro Señor, no el Evangelio que reinterpreta la Biblia en base a los pensamientos humanos de cómo creen que van a hacer las cosas, sino en base a la palabra inequívoca e incambiable de Cristo Jesús, dejada a través de sus profetas para nosotros. ¿Cuál será tu decisión? Nosotros te invitamos a que seriamente formes parte del grupo de los que querrán ser fieles a Dios, aunque pasarán dificultades. Pero las dificultades que los hijos de Dios pasen tienen liberación. Las dificultades que los impíos recibirán, ya no hay escape para su destrucción final. Este es el momento de buscar a Dios. ¿Lo harás? Amén. Ahí donde estás, ven a Jesús y permite que su sangre te cubra para estar protegido del momento de prueba que vendrá. Dios nos ayude, porque el Espíritu de Dios, dice Génesis, el capítulo 6 y el versículo 3, no va a estar para siempre luchando por convencer al hombre de su mal camino. Llegará un momento en que el Señor dirá, no más. El que decidió por mí nunca va a cambiar más. Yo lo protegeré. Yo estaré a su lado. Amén. El que decidió rechazarme tampoco va a cambiar. No hay más nada que hacer en favor del hombre. ¿Vendrás a Jesús? Este es tu momento. Hazlo, por favor. Queremos verte en el reino de los cielos. Amén.
¿Nos acompañas a una oración? Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, cuán importante es que fundemos nuestras creencias en tu palabra y no en la palabra de los hombres. Ahora mismo, Señor, están intentando hacer creer que somos nosotros los que podremos salvarnos, que tú no vas a intervenir más en esta tierra, pero en tus sagradas escrituras leemos lo contrario. Tú has prometido liberar a los que confían en ti. Queremos confiar en ti. Ayúdanos, Señor, para dedicar tiempo a entender lo que tú nos dejaste escrito como advertencia y podamos tomar la decisión ahora de ser fieles a esa palabra tuya. Guarda a nuestros amigos que escuchan estas verdades. Amén. Permite también que al compartirla con sus amigos, las personas a las cuales ellos aman, estas personas puedan entender tu misericordia y tu bondad y sean enternecidos por esa súplica que tú nos haces. Oh, dice el Señor, ¿cómo puedo dejarte, Efraín? ¿Cómo podré abandonarte si tú eres precioso para mí? Pero al final, cuando Efraín decidió, era un símbolo del pueblo de Dios, decidió rechazarte a ti, tú dijiste, Efraín es dado a ídolos, déjalo, no hay más nada que se pueda hacer por él. No llegues a ese momento. Ayúdanos a no llegar ahí, Señor, y acepta nuestro perdón, nuestro deseo de ser perdonados, acepta nuestro arrepentimiento y transforma nuestras vidas para amarte a ti por sobre todas las cosas. En Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. El Amén. tiempo no será más, mis queridos amigos. Pronto el Señor vendrá. Pensándolo Amén. bien, este Amén. es el momento de buscar. Bendiciones para todos.